buenas tardes. Mi nombre es Omar González, estudiante de la Universidad de Yacambú, específicamente la carrera de Psicología, y hoy nuestro equipo trabajará en Psicología del Pensamiento y el Lenguaje con un tópico que es de gran importancia, como es el fortalecimiento y enriquecimiento del lenguaje. Esto viene a ser la última evaluación que corresponde a esta asignatura. Para ello, hemos desarrollado un proyecto que versa sobre la importancia que tiene el fortalecimiento y enriquecimiento, como lo dije anteriormente, del lenguaje, y nuestra población específica son los adolescentes. Debemos partir por entender que a nivel nacional y a nivel internacional hemos observado con preocupación que en los últimos tiempos la afinidad o la empatía de los adolescentes por la lectura ha ido en disminución. Es decir, cada día es más difícil que los jóvenes se apropien del proceso lector. Cada día podemos observar que los jóvenes son más carentes en su vocabulario debido a que no hay el proceso lector o no hay el hábito de la lectura. Podemos también señalar que eso parte de la intencionalidad o de muchas aristas que están inmersas dentro del proceso y que no son fortalecidas en su debido momento. Una de ellas, por ejemplo, es que no tenemos padres con el hábito de la lectura. Otra es que los medios de comunicación no estimulan ni son capaces de producir en los jóvenes ese amor o esa empatía por la lectura. Podemos también evidenciar que las escuelas cuentan con maestros que no son a los llamados realmente a estimular y a producir en los muchachos ese deseo por cada día ir incrementando su conocimiento a través de la lectura. Entonces eso ha traído como consecuencia que podamos observar que los jóvenes presentan debilidades graves o carencias en el proceso lector. Carencias que traen como consecuencia que su vocabulario sea en muchos casos muy pírrico. En otras características también podemos evidenciar que no está un correcto hábito de la escritura, porque si bien es cierto, algo que se dice es que como hablamos, escribimos. Es decir, si tienes carencias al hablar, vas también a evidenciar carencias a la hora de escribir. Aun cuando la escritura es un hábito que permite que el individuo lo haga con mayor cautela y que tenga que cuidar algunos hábitos, es importante que ese hábito o que el proceso de escritura se vaya nutriendo a través de la lectura. Entonces fíjense cómo es de suma importancia el generar estrategias. ¿Para qué? Para enganchar a los muchachos en el hábito de la lectura. Sabemos bien, es cierto, que eso es un proceso que comienza desde temprana edad, pero no es un proceso que podamos decir que está perdido. En cualquier momento del transcurrir de la vida, el individuo o la persona puede apropiarse del proceso lector. Solo está en encontrar esas herramientas y esos tips que le permitan de una u otra manera generar en él ese gusanito que le indica, bueno, que debo leer, porque la lectura es la única que me va a permitir a mí accesar primero a información, después a un cúmulo de informaciones que están allí solo esperando a que yo tenga la capacidad de leer, de internalizar, de procesar y digerir toda la lectura a la que tengo información. Nosotros siempre hemos pensado que los libros, como lo podemos ver acá, son elementos muertos. Ellos están allí, pero están esperando que tú le des vida, que tú los tomes, te apropies de ellos y puedas disfrutar y puedas degustar todo ese contenido que ellos tienen. Por ello es que nuestro equipo ha decidido trabajar con el fortalecimiento y enriquecimiento del vocabulario a través de la lectura. Nuestro proyecto versa sobre estrategias que van a fomentar o que van a propiciar desde la casa como desde las aulas de clase el proceso lector, a través de dar herramientas tanto a los padres como a los docentes de cómo nosotros entonces podemos atrapar al muchacho en la lectura. Si bien es cierto que tenemos docentes con mucha experiencia y que en el transcurrir del tiempo han propiciado la lectura en muchos jóvenes, sabemos que por la cotidianidad, por la dinámica en la que ellos están inmersos, a veces tienden a volverse obsoletos y con estrategias que vienen a ser desfasadas o que no son atractivas a los estudiantes. Porque tenemos entonces que tomar en consideración que estamos en un mundo que evoluciona de una manera abismal, que día a día nos enfrentamos a
diferentes elementos que atentan contra el proceso lector y que entonces ese docente debe apropiarse de esas herramientas o de esas técnicas. ¿Para qué? Para poder ir a la par de esas estrategias que utiliza o de esos elementos que utiliza el joven para entonces poder de verdad estimular el proceso lector en ellos. Específicamente nosotros vamos a trabajar con las teorías de Goodman sobre lo que es el proceso lector y algunos experimentos que se realizaron en Estados Unidos con autores más recientes, desde 1990 hasta la actualidad, de cómo ellos observaron estrategias que podían redimensionar el proceso lector y podían entonces aumentar el vocabulario de los individuos. Porque como decíamos anteriormente, bueno, una de las pocas formas que tiene el ser humano para poder aumentar, incrementar o aplayar su vocabulario es a través de la lectura. ¿Sí? Esa lectura me va a permitir entonces a mí indagar esos nuevos términos que son desconocidos y darme la oportunidad de conocer, de entender por qué el vocabulario, específicamente en nuestro caso, que es el vocabulario español, es tan rico y goza de tantos sinónimos para darle definición a los objetos que nos rodean, a los sustantivos que nos rodean, y por esa misma razón es importante que entonces los jóvenes entiendan que la lectura está presente en el ser humano en todo momento, está presente desde el inicio hasta el final. Fíjense que cuando vamos por la vía, ¿verdad? Y vemos, necesitamos ubicarnos en una dirección, ¿qué hacemos? Bueno, nos damos cuenta de los avisos que están allí presentes, que nos permiten entonces conocer la dirección a donde vamos. Cuando tenemos que saber las informaciones de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional, lo hacemos a través de la lectura. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros seamos motivadores y que seamos propagadores del ámbito lector o del proceso lector. Un proceso lector que va desde el inicio hasta el final de los tiempos. Entonces fíjense, en nuestro proyecto versa sobre eso. Allí podemos, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es la inferencia, con lo que es el cuento y con lo que es los elementos presentes en el cuento y el desglose de los elementos presentes en ese texto y cómo ellos son apropiados por el lector. Vamos a trabajar como por ejemplo la sustitución de palabras, la correlación de términos dentro del texto y cómo nosotros podemos anticiparnos al contenido que va a tener presente ese texto a través de la inferencia. Son tres elementos que nos parecieron bien significativos, que nos parecieron bien interesantes y por los cuales decidimos trabajarlos en este proyecto. Allí también podemos encontrar específicamente un cuento al cual le vamos a aplicar las tres estrategias para nosotros elaborar nuestro proyecto. Es un proyecto bastante sencillo en el cual tenemos la población que se ha escogido, la teoría con la cual vamos a trabajar y la dinámica directa que se le aplicará a una población específica, en este caso a una población adolescente. Sin más nada que agregar, esperemos que de esta manera podamos ser copartícipes en ese elemento que es fundamental, que es la propagación de la lectura para el enriquecimiento del vocabulario. Gracias.